Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Márquez, licenciado en Diseño Digital y Animación. Y en esta investigación, bueno, en esta presentación voy a exponer esta investigación sobre el desarrollo de interfaces con la metodología del diseño centrado en el usuario. Vamos a determinar los conceptos, la función y los elementos claves de la usabilidad, como también de la accesibilidad. Y es bien importante para mí mencionar que esta investigación fue realizada en la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario con el doctor Luis Roberto Pérez de la Maestría en Diseño Multimedia de la Universidad Tecnológica de México. Así es que vamos a empezar. Les voy a platicar un poquito del índice, vamos a hablar del objetivo de la investigación, vamos a hablar de la importancia de esta metodología llamada DCU o Diseño Centrado en el Usuario. Vamos a desarrollar un poquito el concepto, vamos a definir los principios fundamentales, conocer un poquito la fase del proceso de este diseño centrado en el usuario y también vamos a platicar un poquito de las herramientas y técnicas utilizadas en el DCU. Vamos a definir el concepto de la usabilidad, definiendo también su función y elementos claves, como también vamos a hablar de la accesibilidad, definiendo su concepto, función y elementos clave. También vamos a hablar de la integración de la usabilidad con la accesibilidad en el proceso de diseño de esta metodología. Y por último, vamos a hablar sobre las conclusiones. Así es que vamos a iniciar. El objetivo de esta investigación es explorar y analizar el proceso de desarrollo de una interfaz centrada en el usuario, junto con la determinación del concepto de usabilidad y accesibilidad, así como sus funciones y elementos clave. Al comprender estos aspectos, para mí es importante definir eh, que al entender esta metodología y estos conceptos, los diseñadores vamos a poder crear interfaces que no solo sean intuitivas, sino que también sean inclusivas, permitiendo que las personas con diferentes capacidades y habilidades interactúen de manera efectiva con los productos digitales. En el entorno digital actual, la calidad de una interfaz de usuario no solo depende de su atractivo visual, sino también de su funcionalidad. Y es bien importante tener esto en cuenta. Desde que estudias la licenciatura de diseño, ya sea diseño gráfico, diseño digital o artes y diseño digital, nos platican y nos enseñan sobre la estética, ¿no? Y no solamente desde la estética filosófica, sino también de los procesos, el entendimiento y prácticamente al alterar la perspectiva del cliente sobre nuestra marca, nuestro branding. Pero en este caso, aquí en el diseño multimedia y específicamente en el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario, va más allá de un atractivo visual, sino que también busca funcionalidad, accesibilidad y sobre todo de la capacidad para satisfacer las necesidades y las expectativas del usuario. Es decir, vamos a poner como prioridad las necesidades y las expectativas del usuario para poder diseñar una interfaz efectiva y eficiente. El diseño centrado en el usuario, también conocido como DCU, ha emergido como un enfoque fundamental en la creación de productos digitales y no solamente como, eh, como una creación de diseño, sino también como un diferenciador clave en la competencia global, donde el enfoque o el foco se coloca directamente en el usuario final, buscando no solo que la interfaz sea fácil de usar, sino que también resulte en una experiencia positiva y significativa. Vamos a hablar un poquito de la importancia del diseño centrado en el usuario eh, y cuál es la importancia. La importancia es que esta metodología o esta forma de diseñar diseño centrado en el usuario busca responder a la gran diversidad de usuarios y mejorar la experiencia general. No solamente la estética, sino la funcionabilidad y su capacidad de utilizar, ¿no? Eliminando la mayor cantidad de fricciones al usuario final. Vamos a platicar también un poquito de las tendencias actuales. Digo, desde la pandemia prácticamente los entornos digitales se han consumido más, ha habido mayor competencia, por lo cual es bien, bien, bien importante entender que el diseño centrado en el usuario es un diferenciador clave eh, porque pone prioridad las necesidades y la experiencia del usuario final antes que un deseo personal en cuestión de diseño. Eh, ¿Cuál es la tendencia actual? Aumento de la demanda de productos inclusivos y accesibles, impacto en la competitividad del mercado. El diseño UX, diseño de User Experience y el diseño de interfaces de usuario, eh,
es altamente demandado ahorita. Ahorita las empresas están generando un gran presupuesto para invertir en mejorar la experiencia del usuario final en sus plataformas digitales, y es por eso que es una tendencia esta metodología. Vamos a hablar, déjenme lo doy, listo. Vamos al segundo tema, vamos a hablar un poquito del desarrollo de una interfaz, vamos a definir qué es el diseño centrado en el usuario. ¿Qué es? Prácticamente es un proceso o una metodología que coloca las necesidades del usuario en el centro del diseño, así de sencillo. Apúntenlo y grábenlo. Es un proceso o metodología que coloca las necesidades del usuario en el centro del diseño de esa plataforma. Hay unas herramientas claves que ahorita vamos a platicar, pero también es importante, antes de pasar a eso, explicar que el diseño centrado en el usuario tiene un enfoque iterativo, es decir, basado en la retroalimentación continua y pruebas de usuario. ¿A qué nos referimos con un enfoque iterativo? Bueno, me refiero a un enfoque de diseño que se repite en ciclos. En lugar de crear un producto completo una sola vez, lo que se busca es crear, desarrollar o crear, diseñar versiones tempranas, probarlas con usuarios, recopilar información o retroalimentación, hacer mejoras y luego repetir este ciclo. Prácticamente este enfoque lo que busca es que el diseño evolucione de acuerdo a las necesidades y preferencias de los usuarios, mejorando continuamente la usabilidad y accesibilidad del producto en cada iteración. En resumen, con iterativo nos referimos a que el diseño se mejora de manera continua y progresiva a lo largo del tiempo. Es bien importante entenderlo, ya que es clave en el diseño centrado en el usuario. Vamos a hablar un poquito también de los principios fundamentales. Bueno, antes de iniciar con esto, les comparto que voy a subir este PDF para que lo puedan leer de esta investigación con detenimiento y de manera más pausable. Ahí. Listo. Vamos con los principios. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Bueno, tenemos 4 principios del diseño centrado en el usuario. El primer principio es el enfoque en el usuario. Más que claro, prácticamente ponemos como prioridad el usuario final, sus experiencias, necesidades, temores, deseos y expectativas. Como principio número 2 tenemos la iteración constante. Ya definimos esto. El diseño centrado en el usuario tiene un enfoque iterativo, es decir, repetitivo, cíclico. Lo que buscamos es mejorar las versiones de manera continua y de manera progresiva a lo largo del tiempo, consultando las retroalimentaciones del usuario final. Como principio número 3 tenemos el diseño basado en evidencia, es decir, no diseñamos con suposiciones o preferencias personales. Diseñamos con evidencia del usuario final. Y como principio número 4 es la evaluación temprana y continua. Es decir, vamos a evaluar desde las primeras fases del proyecto o etapas del proyecto y vamos a mejorar continuamente durante el proceso de desarrollo. Ahora sí, vamos con las fases del proceso de diseño. Fase número 1 es la investigación del usuario. Mira, aquí se encuentran. Fase número 1 es la investigación del usuario, es decir, vamos a entender las necesidades del usuario, es decir, las necesidades, deseos y temores, para poder entender cómo vamos a poder mejorar la experiencia del usuario y qué puntos claves tenemos que tener en cuenta. Como fase número 2 es definición de requerimientos, es decir, vamos a alinear, ¿no?, prácticamente los objetivos del negocio con las expectativas del usuario para poder generar una plataforma digital o un producto digital de manera eficiente. Como fase número 3 tenemos la ideación y prototipado. Prácticamente aquí es diseñar wireframes, que prácticamente son diseños de cómo se va a ver la plataforma. Estos diseños pueden ser tanto bocetos simples como hasta modelos interactivos de alta fidelidad. Como fase número 4, tenemos la evaluación y pruebas de usabilidad, es decir, vamos a generar pruebas de usabilidad porque son esenciales para identificar problemas en el diseño y validar que la interfaz cumple con las expectativas del usuario. Prácticamente en esta fase los usuarios van a interactuar con los prototipos, mientras los diseñadores vamos a recopilar datos sobre su comportamiento, detectando obstáculos y áreas de mejora.
Ahora vamos a hablar un poquito de las herramientas y técnicas utilizadas en DCU, que son las siguientes. Prácticamente las personas, como número uno, las personas son representaciones ficticias. Es una manera, una técnica, una herramienta en el diseño central al usuario o prácticamente en esta metodología. Las personas son representaciones ficticias de los usuarios ideales basadas en datos reales obtenidos durante la investigación. Es decir, vamos a buscar personas que se parezcan al usuario potencial final de nuestra plataforma para generar un feedback de la usabilidad de nuestra plataforma. Como número dos, mapas de empatía. ¿Qué son los mapas de empatía? Bueno, son herramientas visuales que permiten explorar y entender las emociones, pensamientos y comportamientos de los usuarios. Prácticamente esto lo que hace es ayudar a los equipos de diseño a centrarse en las experiencias subjetivas de los usuarios, lo que facilita prácticamente la creación de interfaces más humanas y accesibles. Con número 3 tenemos esta herramienta que son los wireframes y prototipos. Como ya lo mencionamos, pueden ser de alta fidelidad o pueden ser bocetos simples, pero prácticamente son esquemas básicos que muestran la estructura de la interfaz que va a ser diseñada. Como número 4 tenemos las pruebas de usuario. Prácticamente es entender cómo es la usabilidad, ¿no? Y reducir la mayor cantidad de fricciones del usuario final. Prácticamente las pruebas de usuario son una técnica clave en el DCU, diseño centrado en el usuario, que permite evaluar la efectividad y eficiencia de una interfaz. Ahora sí vamos con lo que es la usabilidad. En este caso vamos a definirla bien sencillo. Si quieren apuntar, con mucho gusto. La usabilidad, ¿qué es? Es la facilidad con la que los usuarios interactúan con un producto. Vuelvo a repetir, la usabilidad es la facilidad con la que los usuarios interactúan con un producto. En este caso, la usabilidad tiene elementos claves como la eficiencia, que la eficiencia vamos a definirla como la rapidez con la que los usuarios pueden completar tareas u objetivos. Como segundo elemento tenemos la efectividad, que es la precisión y exhaustividad en la realización de tareas. Es decir, la eficiencia es la rapidez y la efectividad es la precisión. Es decir, el usuario final tiene una tarea o un objetivo específico y ser efectivo significa ser preciso. Y como un elemento tercero tenemos la satisfacción. Un elemento clave de la usabilidad es la satisfacción, que es el grado de comodidad y agrado durante el uso de nuestra plataforma. Así es que ya definimos el concepto, ya le definimos elementos y vamos a hablar un poquito también de las funciones de la usabilidad. La función principal de la usabilidad en el diseño de interfaces es asegurar que los usuarios puedan interactuar con el sistema de manera intuitiva y sin esfuerzo innecesario. Es decir, vamos a reducir la mayor cantidad de fricciones que puede llegar a tener el usuario. ¿Para qué? Para que no genere un esfuerzo innecesario. Una interfaz con alta usabilidad reduce la fricción entre el usuario y sus objetivos, lo que no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también incrementa la eficiencia operativa y la productividad. Vuelvo a repetir, palabras clave, la experiencia del usuario. La usabilidad no solamente mejora la experiencia del usuario, sino que también incrementa la eficiencia operativa y la satisfacción del usuario final. Recordemos que el diseño centrado en el usuario es una metodología de diseño que tiene que ver altamente con el diseño de experiencia de usuario y con el diseño de interfaces. Desde una perspectiva empresarial, la usabilidad puede influir en la percepción de la marca totalmente, la retención de clientes y el retorno sobre la inversión. Es decir, ahorita el diseño centrado en el usuario y específicamente la función de la usabilidad influye drásticamente en un diferenciador clave de la competencia y alta competencia global. ¿Por qué? Porque no solamente influye en la percepción de la marca, sino que genera la retención de clientes y el reconsumo del cliente, lo cual es bastante bueno, y aumenta el retorno de la inversión. Una interfaz bien diseñada que prioriza la usabilidad puede diferenciar un producto de la competencia, convirtiéndose en un factor decisivo para su éxito. Ahora sí, vamos con la accesibilidad.
Eh, bueno, se me olvidó mencionar algunos elementos clave de usabilidad. Mencionamos lo que es la eficiencia, efectividad y satisfacción del usuario. Vamos a hablar sobre, perdón, perdón. Hay otro tema que quiero mencionar antes de pasar a la accesibilidad, que es la medición de la usabilidad. En este caso es aquí. Sí, 3.4. La medición de la usabilidad. Para garantizar que una interfaz sea realmente usable, es esencial medir la usabilidad. Es decir, o más bien, reitero, y es muy importante esto, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, lo que buscamos aquí es medir la usabilidad y también vamos a medir la accesibilidad para mejorar, ¿no?, la experiencia del usuario completa. Entonces, para garantizar que una interfaz sea realmente usable, es esencial medir la usabilidad de manera objetiva y sistemática. Y existen varios métodos y métricas que se utilizan para evaluar la usabilidad de un producto. Están los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los cualitativos vamos a ir más como entrevistas, focus groups y observaciones directas. Vamos a buscar que la métrica sea lo más objetiva posible. Sin embargo, en este caso, sí se cae en la subjetividad. Y los métodos cuantitativos, al contrario de los cualitativos, estos buscan medir pruebas de usabilidad formales donde se recopilen datos numéricos sobre el rendimiento de los usuarios. Por ejemplo, como el tiempo necesario para completar tareas, que eso tiene que ver con la efectividad, la tasa de éxito y la cantidad de errores cometidos. Eh, Bien importante esto. Estos métodos cuantitativos prácticamente es medir los datos numéricos, datos reales, para poder mejorar la usabilidad, y esto prácticamente en gran medida va a ser el tiempo de realizar tareas de nuestros usuarios finales. Entonces, ok, vamos a hablar de indicadores de la usabilidad. Existen varios indicadores claves que se utilizan para medir la usabilidad. Por ejemplo, el tiempo de tarea, como ya lo mencionamos, la tasa de éxito. Esto significa el porcentaje de usuarios que completan una tarea con éxito sin antes renunciar a completarla. Tasa de error, la cantidad de errores cometidos, y satisfacción del usuario, medida a través de encuestas y cuestionarios como el System Usability Scale, que evalúa la percepción de los usuarios sobre la usabilidad de interfaz. Ahora sí vamos a pasar con la accesibilidad. Vamos a irnos un poquito más rápido porque si no se nos va a ir el tiempo. Así es que ahí está. La accesibilidad. Vamos a definir rápidamente y resumidamente la accesibilidad, que es la capacidad de las personas con diversas discapacidades para interactuar con un producto. Vuelvo a repetir. La accesibilidad nos referimos con la capacidad de personas que, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, puedan interactuar con un producto. Eh, Elementos claves: perceptibilidad, operabilidad y comprensibilidad. Y por último, robustez. Vamos una por una. Perceptibilidad. Toda la información debe ser fácilmente percibida. Operabilidad: la interfaz debe ser navegable para todos. Recordemos que la accesibilidad y la usabilidad van de la mano completamente. Comprensibilidad: el contenido debe ser claro y fácil de entender. Y por último, robustez: el contenido debe ser interpretado por una amplia gama de dispositivos y tecnologías. ¿Cuál es la importancia de la accesibilidad? Prácticamente es la inclusión de personas con discapacidades para el cumplimiento de normativas legales e internacionales. Así es que vamos a pasar, ya lo definimos, ya hablamos un poquito del concepto. Vamos a hablar de la función principal de la accesibilidad en el diseño, que es eliminar barreras que puedan impedir que las personas con discapacidades accedan a la información o realicen tareas dentro de un sistema. Muchas plataformas, muchos sitios no tienen un enfoque en la accesibilidad. Muchos se enfocan más en la usabilidad, pero la realidad es que la accesibilidad hoy en día también es un diferenciador eh, del mercado competitivo, porque genera un plus que otras empresas o marcas no dan. Y más allá de aumentar el reconocimiento o mejorar la percepción del usuario final, pues también lo que hacemos es integrar de manera orgánica e inclusiva a personas con diferentes capacidades.
Desde una perspectiva de negocio, la accesibilidad también tiene un impacto directo en la reputación y el alcance del producto. Un sitio web o aplicación que es accesible puede atraer a un público más amplio, cumplir con regulaciones legales y evitar posibles litigios relacionados con la discriminación por discapacidad. Pero eso ya es más, lo tocamos en la investigación, pero digamos que es un poquito más yéndonos desde otro enfoque. Bueno, elementos claves, ya hablamos de la perceptibilidad. Por ejemplo, la perceptibilidad se refiere a la capacidad de los usuarios para percibir la información. Esto incluye aspectos visuales, auditivos y táctiles de diseño. Para mejorar la perceptibilidad es crucial, por ejemplo, textos alternativos, contrastes de color, subtítulos y transcripciones. Otro elemento clave es la operabilidad, ya lo mencionamos, que es la capacidad de los usuarios para navegar, la comprensibilidad, y como dice su nombre, y la robustez. Ahora sí vamos con el último tema, que es la integración, ya para terminar. La integración. Ok. La integración de la usabilidad y accesibilidad en el proceso de diseño centrado en el usuario. La integración de la usabilidad y la accesibilidad en el proceso de diseño es esencial para crear productos que sean inclusivos, eficientes y efectivos para todos los usuarios. Estos dos aspectos no deben considerarse como elementos separados, sino como partes interconectadas que cuando se combinan resultan en una experiencia de usuario óptima. Prácticamente lo que busca el diseño centrado en el usuario es mejorar la usabilidad y la accesibilidad para poder mejorar la satisfacción general del usuario final. Eh, Prácticamente la usabilidad y accesibilidad van de la mano eh, para mejorar prácticamente el diseño de nuestra plataforma. La sinergia. Vamos a hablar un poquito de la sinergia. Como ya lo mencioné, la usabilidad y la accesibilidad trabajan juntas para crear una experiencia de usuario inclusiva. Ahora vamos a hablar también de las estrategias para la integración de la usabilidad y accesibilidad en el proceso de diseño. Esas estrategias son las siguientes. Como número uno tenemos el diseño centrado en el usuario, que como ya lo hemos mencionado, es una metodología que coloca a los usuarios en el centro del proceso de diseño, asegurando que sus necesidades, capacidades y limitaciones sean comprendidas y atendidas. Integrar la usabilidad y accesibilidad en el DSU implica lo siguiente. Número uno, investigación del usuario. Número dos, personas y escenarios, es decir, desarrollar perfiles de usuarios ficticios y escenarios ficticios para obtener métricas. Y por último tenemos el prototipado y pruebas de usabilidad. Esa es la primera estrategia para integrar la usabilidad y accesibilidad en el proceso de diseño. Como número dos, tenemos el desarrollo iterativo. Como les comento, el diseño centrado en el usuario, tanto como la usabilidad y la accesibilidad, busca tener un enfoque iterativo, es decir, cíclico. Requerimos que implique la creación de versiones sucesivas de un producto, con cada interacción incorporando mejoras basadas en el feedback de los usuarios finales. Prácticamente pruebas continuas, feedback de usuarios, etc. Como estrategia número 3 tenemos el diseño inclusivo, es decir, un enfoque que busque crear productos que sean utilizables por el mayor número de personas posibles. Como la flexibilidad en el uso y la consideración de la diversidad. Ahora sí, vamos a el beneficio de la integración. Déjenme ver. Beneficio de la integración. Sí. Beneficios generales prácticamente es mejorar la satisfacción del usuario, que también cumple con las normativas y también ampliar la accesibilidad. Prácticamente la integración de usabilidad y accesibilidad en el proceso de diseño ofrece múltiples beneficios tanto para los usuarios como para las organizaciones. Mejora la experiencia del usuario, lo cual es muy importante y un factor que te distingue la competencia, amplía el mercado y el cumplimiento legal y reducción de potenciales riesgos. Es bien importante también considerar que la usabilidad y la accesibilidad deben ser altamente integrados desde el inicio en el diseño o en el proceso de diseño con una metodología de diseño centrada en el usuario, ya que, como les comento, es una metodología que se ha aumentado su uso, ya que cumple con las necesidades y expectativas del usuario final. Ahora, por último, vamos con las conclusiones y son las siguientes.
El diseño de interfaces centrado en el usuario, que integra de manera efectiva tanto la usabilidad como la accesibilidad, es esencial para la creación de productos digitales o entornos digitales, plataformas o aplicaciones que no solo cumplan con las expectativas del usuario, sino que también sean inclusivos y accesibles para todos, independientemente de las capacidades individuales. A lo largo de esta investigación, que como les comento se los voy a compartir, se ha demostrado cómo la usabilidad y la accesibilidad, cuando se consideran desde las primeras etapas del proceso de diseño, pueden mejorar significativamente la experiencia del usuario y ampliar el alcance de un producto en el mercado. La usabilidad no solo garantiza que los productos sean intuitivos y fáciles de usar, también lo que hace es traducir una experiencia del usuario positiva y eficiente. La accesibilidad, por otra parte, lo que busca es asegurar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, puedan interactuar con el producto de manera efectiva, mejorando la percepción de marca y también cumpliendo con un enfoque ético y responsable socialmente. Al combinar estos dos enfoques, tanto la accesibilidad como la usabilidad, los diseñadores pueden crear interfaces que no solo satisfacen las necesidades funcionales, sino que también respetan la diversidad de usuarios, promoviendo una inclusión en un entorno digital. Además, los beneficios directos para los usuarios, la opción de prácticas de usabilidad y accesibilidad tienen implicaciones significativas para las organizaciones. No solo mejorar la experiencia del usuario y amplía la base de clientes potenciales, sino que también reduce riesgos legales y mejora la reputación de marca. La integración de estos principios, tanto de la usabilidad como de la accesibilidad, requiere un enfoque proactivo e iterativo, más bien, aquí me equivoqué, iterativo. Es decir, de manera cíclica y constante, una mejora continua de acuerdo a las retroalimentaciones de los usuarios y las pruebas que están conllevan, desempeñando un papel crucial en mejorar el diseño a lo largo del proceso y del tiempo. El uso de metodologías como el diseño centrado en el usuario (DCU) y el desarrollo iterativo permite a los equipos de diseño crear productos que son no solo accesibles, sino también altamente usables. En conclusión final, la creación de interfaces centradas en el usuario que sean tanto usables como accesibles no es solo una práctica recomendable, sino una necesidad en el diseño moderno y competitivo. Este enfoque no solo beneficia a los usuarios, sino que también fortalece la posición competitiva de los productos en un mercado global, diverso y en constante evolución. Señores, ha sido un gusto presentar esta investigación. Nos vemos en el próximo video. Saludos.